Muy buenas noches, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que hasta ahora están conectados al programa ¿Qué está pasando? Del Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se transmite por la UT 90.4 FM Estéreo. Mi nombre es Sonia Díaz Granados y junto con el investigador del IPASUT Luis del Río, los saludamos cordialmente en este espacio que se emite todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Y a propósito de que estamos en la Semana por la Paz que inició el 3 de septiembre y culmina el 10 de septiembre, el tema del día de hoy es Juntanza Estudiantil por una Universidad para la Paz y la Convivencia. Y este tema lo hacemos a propósito del lema de la Semana por la Paz, Juntanzas Creadoras de Paz. Colombia ha sido un país en donde la violencia ha estado arraigada a lo largo de su historia y se ha permeado ámbitos como el político, social, el económico, el cultural y también pues las universidades no han estado exentas de esa violencia y además tienen un compromiso importante de ser generadoras de paz. Este rol implica a todos los actores académicos para que se entienda por qué la violencia en nuestro país, pero también para comprender esos procesos que se han generado para llegar a la paz y cómo la academia aporta para lograr esa paz tan anhelada y ahora con ese el lema del gobierno actual, la paz total. Le doy la bienvenida entonces a Luis del Río. Muy buenas noches, Luis. Por favor, salúdenos y preséntenos a nuestra invitada del día de hoy. Hola Sonia, ¿cómo estás? Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia que está conectada. Y bueno, y tengo el honor de presentarles hoy que nos acompaña hoy la profesora Floralba Romero Medina. La profesora es antropóloga por la Universidad Nacional, especialista en Derechos Humanos por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y doctora en Educación por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La profesora recibió el premio UNESCO por ser educadora en derechos humanos y se ha enfocado durante su carrera en el trabajo de la cultura de paz, de los derechos y bueno, programas de paz, sobre todo en los espacios académicos, lo cual es muy importante y sobre todo para nosotros que estamos aquí en la academia, ¿no? Entonces, saludo hoy a la profesora Floralba. Y bueno, yo quiero empezar preguntándole a la profesora algo muy elemental y es por qué es importante educar para la paz y cómo eso resulta útil en nuestro contexto, sobre todo tras el acuerdo de paz y todo lo que hemos vivido desde el año 2016. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar en este espacio de la Universidad Distrital, que la siento también como mi universidad. Y esa pregunta es importantísima, Luis, porque digamos, el poder trabajar, estudiar, analizar, formar en una cultura de paz es tan importante en nuestro país por varios motivos. En primer lugar, tenemos una historia en la que el país se configuró como Estado-nación siempre con guerras. Lamentablemente, la violencia fue una forma de hacer política y eso lleva los años de los años. Por eso es tan importante poder ver que hay otras posibilidades, que la violencia es la forma equivocada de responder al conflicto y además de eso que las universidades, y en este caso sobre todo las universidades públicas, como la Universidad Distrital, tenemos la obligación de enseñar, tener espacios académicos para poder enseñar la construcción de paz, que no es más que saber asumir los conflictos. ¿Y por qué? Porque la violencia es una forma equivocada de responder a los conflictos y finalmente aprender a asumirlos va a ayudar mucho en todos los campos, no solamente en el campo íntimo, privado de familia, para prevenir la violencia intrafamiliar. Recordemos que tenemos unas cifras altísimas de feminicidios. Cada 2 días una mujer muere en manos de su pareja o expareja, digamos, por conflictos. Tenemos cada tercer día un niño o niña muere en manos de papá, mamá, padrastro, madrastra, cuidador, cuidadora, vecino, tío, etcétera, que son, digamos, son cifras que nos las da medicina legal y son alarmantes, pero además de eso, tenemos la violencia política, que es la que en este momento tenemos una posibilidad con la propuesta del gobierno actual de la paz total, que implicaría no solamente
dejar las armas, no solamente hacer y firmar unos acuerdos de paz como el que se firmó en el 2016 con las antiguas FARC, sino que también implica tener una mirada no punitiva, sino restaurativa. ¿Por qué? Porque lo punitivo no nos ha servido. Tenemos las cárceles llenas de personas que en cambio de socializarse se especializan más en el delito, lamentablemente. Tenemos cárceles que son una vergüenza mundial por la violación a los derechos de estas personas internas, por el hacinamiento y demás, y por eso la justicia restaurativa, que fue que nuestro país, bueno, tuvo sus antecedentes con la ley 975, la ley de justicia y paz con los paramilitares, es una justicia que busca que se restaure, que se reconozca qué se cometió, por qué se cometió, que se restablezca el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Claro, profesora, y es muy importante esto que usted nos menciona también porque además las universidades en cierto modo han sido un escenario donde se han desenvuelto el conflicto, especialmente el conflicto político, ya lo mencionó usted. Y pues yo también quería preguntarle, usted que es educadora, que se ha dedicado durante tantos años a esto, ¿cuál debería entonces ser el papel de los educadores, de los profesores? ¿Cuál debería ser ese compromiso que deben tener hacia los estudiantes, que deben transmitir hacia las nuevas generaciones que se están formando, para, digamos, generar un ambiente más próspero en este sentido, que no, que podamos disminuir esas violencias y podamos aportarle a la sociedad desde ese eje? Me parece, Luis, que es tan importante que nosotras y nosotros como educadores tengamos primero la convicción de lo inútil de la violencia. Eso de alguna manera nos convoca y nos compromete a tener explicaciones, investigaciones, análisis históricos, antropológicos, sociológicos, en el que podamos tener esas herramientas para poder concluir cómo la violencia no ha hecho más que generar más violencia. Entonces, en el campo de la investigación tenemos una gran tarea por adelantar, pero además de eso, del campo de la investigación, yo creo que nuestro quehacer educativo debería tener un enfoque socioafectivo. Y aquí pienso que aún seguimos teniendo unas formas de educar que son autoritarias, a veces impositivas, a veces con la utilización del poder del docente o la docente de presionar a través de la calificación. Y creo que un buen educador, una buena educadora debe cautivar a sus estudiantes y tener algunas estrategias que van más allá con esa pedagogía socioafectiva que hace que haya el gusto por ir a la clase, que haya el compromiso por aprender y por estudiar, con digamos, en un ambiente democrático en donde haya horizontalidad, que no haya esos esquemas autoritarios verticales, sino que haya un espacio en donde hay democracia, en donde hay respeto, tanto del docente o la docente con sus estudiantes como de las y los estudiantes con quienes hacemos educación y que de alguna manera rompe esos esquemas como patriarcales y autoritarios que hemos tenido por tantos años en nuestro país. Creo que es muy importante que tengamos la coherencia y no solamente la convicción de trabajar en poder hacer investigación, demostrar el daño que causa la violencia, la cantidad de víctimas que ya la Jurisdicción Especial para la Paz nos habla de más de 8 millones de víctimas, los daños que ha causado, la destrucción de las familias, los sentimientos de venganza, rabia, dificultad para poder vivir en sociedad, para creer en poder participar en actividades comunitarias, todo lo que implican esos daños, estos efectos tan nocivos de la guerra en nuestro país y en nuestras comunidades, poder investigar y demostrar, pero además de eso, saber que hay muchos tipos de violencia y que no solamente trabajar el tema de la violencia política y demás, y ese conflicto armado, sino también poder mirar, como dice Johan Galtung,
esa violencia que tiene como ese triángulo de la violencia en donde está la violencia directa, en donde podrían estar los feminicidios, los homicidios, el asesinato de niños, niñas, etcétera. La violencia estructural, en donde seguimos teniendo una estructura socioeconómica que es injusta, que es desigual. Tenemos miles de campesinos y campesinas que fueron desplazados, despojados de sus tierras y que ahorita hay ya un intento importante de poder devolverles sus tierras, pero además de eso, en esa violencia estructural, la exclusión que hay histórica en el caso de las comunidades afrocolombianas y de los grupos indígenas, que las cifras por desnutrición, imposibilidad de estudiar y demás, todos los indicadores de los derechos económicos, sociales y culturales que están aplicados a la total de nuestro país y sus habitantes, nos muestra cómo estos dos grupos poblacionales históricamente han estado excluidos y cómo es tan importante tener política pública de inclusión, política pública que no se queda solamente en un COMPES, sino que es la política pública que estaría expresada en programas, proyectos, con un dinero que lo sustente para poder restaurar esos derechos. Y la otra violencia en la que como antropóloga también me ha interesado mucho es la violencia simbólica, esa exclusión, esa discriminación a las personas que son diferentes a la mayoría. Entonces, esas personas que la Corte Constitucional ha llamado sujetos de especial protección constitucional. Ahí tenemos el tema del género, el tema de la mujer, el tema de las personas que tienen orientación sexual o identidad de género diversa, que también son tan perseguidas. Tenemos las personas mayores. Estamos en una sociedad en la que si la persona no produce se le ve como una carga y hay diferente, por ejemplo, en la cultura oriental hay un menosprecio de las personas mayores y hay que recuperar esas personas mayores que tienen conocimiento, sabiduría, etcétera. Pero también hay otros grupos poblacionales como los internos en las cárceles que hablamos hace un momento, pero también tenemos sujetos de especial protección constitucional a los defensores y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas. En nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo entero de asesinato de estas personas, que son personas muy valiosas, que tienen conciencia, que representan a su comunidad, que reclaman los derechos de un colectivo y que finalmente pierden la vida. Otro grupo poblacional que también está aquí, que es importante mencionarlo, es el de las personas que se desmovilizaron, entregaron las armas, se resocializaron y ya vamos casi 400 personas de ellas que han sido eliminadas sistemáticamente. Y bueno, es interminable todo este tema de ese diagnóstico que tenemos, pero también es muy importante mostrar cómo esa educación nuestra debe llevar también a que no tengamos esos pensamientos de exclusión, de discriminación, de menosprecio. Yo he encontrado que en todos los sectores sociales hay discriminación y hay exclusión y eso debemos superarlo. Eso es una estructura de pensamiento que es creer que el pensamiento occidental es superior a las culturas no occidentales, llamemos indígenas, llamemos comunidades afrocolombianos o población rom, y superar todo esto, yo sé que nos ayudaría mucho para construir un día a día diferente, que sea no solamente el compromiso desde el Estado, el compromiso desde nosotras y nosotros como maestros en derechos humanos y en construcción de paz, sino que sea un compromiso de inclusión, de valorar a la otra persona, no importa su sector social. Recordar que hay un principio de dignidad y que la Corte Constitucional dice que la dignidad tiene que ver con vivir sin humillaciones. Entonces, tenemos situaciones en las que, por ejemplo, nuestros indígenas, comunidades afro, habitantes de calle, por ejemplo, viven en unas muy malas condiciones, pero también tenemos algo cultural de nosotros y nosotros como parte de la sociedad en donde hay exclusión, hay discriminación, hay menosprecio por ellos y por ellas.
entiendo que los cambios culturales van mucho más despacio que la tecnología y otras cosas, pero esos cambios culturales hay que hacerlos, recuperar el valor de la vida, recuperar ese principio de dignidad que existe a todos y a todas, no importa su sector social, no importa su condición, no importa su orientación sexual o su identidad de género, que tengamos una mirada incluyente, respetuosa y que nos ayudará definitivamente a tener una convivencia mucho más tranquila, respetuosa, en donde ese tejido social que en ese momento está roto por tantas dificultades se pueda reconstruir. Claro, profesora. Y usted me empezaba mencionando algo que me parece muy interesante y es esa convicción que debe tener no solo los educadores, sino siento que es algo que debe extenderse en general por toda la comunidad universitaria respecto a, digamos, este propósito y este compromiso con no solo ya con la paz, sino con lo que usted menciona también con la inclusión. Y yo creo que ahí las universidades deben jugar un papel mucho más importante respecto a eso, de que deberían ampliar esos espacios para que personas que difícilmente pueden acceder a la academia, pues precisamente puedan acceder, ¿no? Ya lo mencionaba usted, me parece incluso interesante pensar en por qué no, digamos, se piensan en algún tipo de capacitación o incluso profesionalización de las poblaciones vulnerables, no solo desde los habitantes de calle, sino como usted mencionaba, población que debe reinsertarse tras su proceso de estar en cárceles, los firmantes ahorita, y creo que eso es mucha la población que realmente se podría acoger a esto. Además, yo veo también que es muy importante que ese paso en la universidad le da a uno, y lo digo yo siendo joven, le genera a uno como un espíritu de libertad y de autonomía, a partir del cual uno siente como ese compromiso un poco más cercano. Y yo quería preguntar entonces, profesora, digamos, ¿cómo podemos, digamos, ampliar esa libertad, esa autonomía? Porque yo veo que muchas veces, incluso uno habiendo pasado por la universidad, cuando uno sale, muchas veces uno pierde un poco de esa autonomía. Y tiene que ver también incluso con el sistema productivo, con cómo funciona, pero pues yo creo que hay una labor importante y cómo podríamos realizar esa labor para aumentar esa autonomía, para poder inculcar este compromiso ya no solo en la comunidad académica, sino en la sociedad en general. A mí me parece que, bueno, para quienes ejercemos la docencia, tenemos una gran ventaja y es que tenemos libertad de pensamiento y libertad de cátedra, con toda la responsabilidad que eso implica. Para nuestros egresados de diferentes profesiones, es muy importante que tengan esa formación con sensibilidad social, queriendo al país, incluyendo a estas personas que han sido discriminadas, pero también para que no haya frustración, tener esa flexibilidad de entender que a veces hay instituciones en donde no, por más de que nos resistamos, no podemos cambiar de pronto ese enfoque, pero sí hay algo muy, muy importante que no lo podemos perder nunca, y es que tenemos la posibilidad de construir un día a día diferente, digamos, no puedo decir que sin importar el gobierno que haya, porque sí importa, pero quiero decir, independientemente del gobierno que haya, de la institución en la que estemos o no estemos, ejercer la ciudadanía, expresar el respeto, tener la coherencia de la vida en la que yo incluyo al habitante de calle, incluyo a la señora que me ayuda al oficio, que digamos que tengamos una mirada humanizada del día a día que permita que podamos establecer esas relaciones respetuosas, armoniosas, sabiendo que hay, digamos, situaciones que son intolerables, por supuesto, sabiendo también que ya tenemos muchos héroes y muchas heroínas, que debemos tener siempre autoprotección, que no podemos tampoco exponernos como siendo con una postura mesiánica o salvadora, sino sabiendo con sensatez hasta dónde puedo llegar, sabiendo que si, por ejemplo, vemos en la calle una señora o un señor que está cogiendo a un niño, a una niña que le está pegando, que podamos saber que podemos intervenir, que busquemos quién nos ayuda, que podemos tener una línea de atención para denunciar. Yo creo que eso es importantísimo y digamos para no frustrarnos, saber hasta dónde podemos llegar.
pero tener, después de que pase el día, en la noche, revisar cómo estuvimos, tener como la satisfacción de decir, bueno, hubo un conflicto, pero no me enganché, porque ese es otro tema que como que el que más grita es el que gana y esos son digamos, enunciados que nos han hecho mucho daño. De pronto en un discurso de pelea y de discusión, si yo mejor guardo silencio, si yo mejor hablo pausadamente, seguramente eso va a decir mucho más que si yo grito. Saber que tenemos muchas veces el corazón alterado porque tenemos estrés, cansancio, rabia, porque nos pasan muchas cosas. He escuchado a colegas, estamos en un tema de trabajo en salud mental y el estrés y demás, el burnout académico, bueno, todas estas fatigas que podemos tener y nos damos cuenta que tenemos lamentablemente como un sello de por haber nacido en este país con tantos niveles de violencia que no lo tienen todos los países, ya ahí entramos como en reversa, pero no nos puede quedar grande. En el caso mío de la educación, yo creo que nos toca seguir insistiendo, pero insistiendo pedagógicamente con coherencia en nuestras vidas. No puedo yo ser la maestra de los derechos humanos y la construcción de paz y de pronto ser maltratadora con mis estudiantes o con mis hijos o con mis nietas. Debe haber una coherencia. Y esa coherencia yo creo que nuestras vidas y el ejemplo dice mucho más que los discursos. Entonces, recuerdo a un colega defensor de derechos humanos hace muchos años, como en la década del 80 que defendía a los trabajadores y le hicieron un atentado en la finca, una finquita que tenía y por matarlo a él, mataron a su encargado de la finca, a su empleado. Y entonces él pidió el asilo y bueno, hubo el trámite del asilo y se iba para Suiza. Y en el momento de querer salir del país, no le permitieron porque tenía un problema jurídico. Y yo pensé, bueno, tal vez el profe es una persona de izquierda, puede tener alguna cosa por un delito de rebelión. Pero finalmente cuando me dice, no, profe, lo que pasa es que yo tengo demanda de alimentos de mi esposa con 3 hijos, eso no vale. O sea, yo no puedo ser luz en la calle y oscuridad en mi casa. Debe haber una coherencia absoluta y debe haber una honradez en lo que yo hago y eso es lo que le debe dar fuerza también a mi ejercicio profesional. Entonces yo creo, Luis, que hay cosas, digamos, estamos marcando como la diferencia en el mejor sentido, construyendo esta posibilidad de dirimir los conflictos de formas no violentas, pero también haciendo un ejercicio con nuestras propias vidas. No puede ser que yo me enganche fácilmente porque alguien me insultó. No, digamos, no es debilidad responder, digamos, con el silencio ante la violencia, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que tenemos mucho que hacer y que tenemos un margen de actuación. Profesora Floralba, ya nos explicó que las universidades tienen esa obligación para enseñar la construcción de paz, para asumir también esos los conflictos y también pues tener esa educar pues para la pero con convicción para entender que la violencia es inútil, usted lo ha dicho. Pero yo sí quisiera que nos hiciera como una retrospectiva que desde qué momento las universidades, esos espacios académicos, generaron esa conciencia de crear esa cultura de paz, digamos, de enseñar para la paz. Lo dije en un inicio, en la introducción, la violencia siempre ha estado latente en Colombia, ¿no? Las universidades no han estado exentas. Recordemos los movimientos estudiantiles, que las universidades también han sido víctimas de la violencia. Muchos jóvenes desaparecidos, muchos jóvenes asesinados por querer expresar lo que sienten y para pues también querer un mejor país. Entonces, hablemos un poco acerca de esa conciencia por parte de las universidades para crear esos espacios y generar cultura de paz. Sí, yo creo, Sonia, que la década del 70, digamos, dio inicio a ese movimiento que se llamó de violentólogos,
que hicieron tantos estudios los colegas sobre todo el problema del conflicto armado en el país y los diferentes tipos de violencia. Pero llegó un momento en que ya la saturación del tema, la cantidad de víctimas y todos los efectos tan nocivos de ruptura del tejido social y demás, hizo que se pensara como en otras posibilidades. Yo creo que las universidades tenemos esa gran misión de hacer diagnósticos reposados, argumentados, que nos permitan ver qué podría darse en cambio de. Y creo que en los diferentes procesos de paz que se intentaron con otros gobiernos y que fueron fallidos, ya hubo unas investigaciones importantes. Ahora, cuando se firmó el acuerdo de paz con las antiguas FARC-EP en el 2016 y cuando se instauró de alguna manera esa propuesta de justicia restaurativa, eso dio la posibilidad de iniciar muchísimas investigaciones, no solamente por parte de y colegas de las universidades acá colombianas, sino que en este momento somos un laboratorio de investigación de colegas de universidades de todas partes del mundo. Entonces, he podido participar en algunos paneles, por ejemplo, con un proyecto de justicia restaurativa que tienen una universidad en Inglaterra, bueno, etcétera. Y a veces los colegas extranjeros nos dicen que valoran más ellos como este momento que muchas veces colegas colombianos estando acá, porque tal vez la mirada de afuera les permite ver lo importante y estando nosotros y nosotras en en día a día, en donde acá en Colombia no pasa una o dos cosas al día, pasan muchísimas. Estamos desbordados de muchas cosas muy fuertes que suceden y tal vez por eso a veces como que perdemos el norte. Entonces a mí me parece que del 2016 para acá, pero bueno, a partir de la década del 2000, se empezaron a presentar más investigaciones sobre construcción de paz. Tuvimos aportes importantísimos de Juan Pablo Lederach, de Johan Galtung, bueno, muchos colegas que han hecho investigación sobre Colombia, viendo pues la gravedad de lo que pasa. Somos como un laboratorio. En algún momento yo me inquietaba cuando en la Universidad de Columbia en Nueva York había un grupo de colombianólogos y entonces yo me sentía un poquito como ratón de laboratorio, pero después los colegas me decían, estamos mirando el país y su complejidad porque tenemos situaciones que son paradójicas, así como tenemos guerras, muertos, atentados, tenemos al otro lado la gente linda, la gente divertida, la gente que celebra, son digamos como unos opuestos muy extraños en los que hemos estado conviviendo y la encuesta de salud mental del 2015 nos muestra que sí tenemos una afectación muy seria por todo el conflicto armado, por los eventos de la guerra y por la violencia común y que de alguna manera en nuestros corazones nos hemos ido como endureciendo y eso también es problemático porque no podemos, se naturalizó la violencia, se normalizaron estas acciones violentas y no podemos perder ese sentido ético de sensibilidad, de empatía por quienes sufren, por quienes briegan, por quienes tienen dificultades. Esa es una muestra que preocupa en el tema de salud mental, como en un 70% de personas a las que se les pregunta qué haría si ve que una señora se cae o si ve que allí el señor le está pegando a alguien o y esto, y la respuesta es como la indiferencia. No podemos caer en eso. Ahora, tampoco podemos caer en sufrir con las víctimas y llorar con ellas, porque al final esa fatiga por compasión que podríamos tener no nos ayuda, pero sin perder la sensibilidad social nos toca actuar y recuperar ese principio empático con los otros seres humanos, superando esa dicotomía de amigo-enemigo, porque es que cuando las guerras se prolongan tanto en el tiempo, hay algo que nos dicen los expertos constructores de paz y es que esa dicotomía de amigo-enemigo se aplica también y digamos inconscientemente en nuestras vidas cotidianas. Entonces yo puedo tener en mi familia personas con las que nunca me voy a entender,
pero no son mis enemigos. Yo puedo tener en mi espacio en la universidad colegas con los que tenemos posturas distintas y no nos comprendemos. No son mis enemigos. Entonces es poder recuperar la buena comunicación y saber poner en cada lugar sin los extremismos, saber que no es blanco o negro, hay miles de matices. Profesora, ¿cómo entender que las universidades, estos espacios académicos son espacios que deben generar esa cultura de paz? Eh, Cuando vemos muchas universidades públicas donde se ve la infiltración de grupos armados, ya se le pidió, por ejemplo, a Macuso que dijera pues que tantas las universidades estaban infiltradas por los paramilitares. Se ha criticado mucho los gestores de paz, por ejemplo, en las disidencias de las FARC, de que sean gestores de paz cuando hay infiltración de estos grupos también en las universidades. Entonces, ¿cómo entender esos espacios que pueden generar la convivencia y la paz cuando pues dentro de las mismas universidades pues está generando algún tipo de violencia? Voy a leer algo de una columna en El Espectador de el rector de la Universidad Pedagógica, Alejandro Álvarez. Dice: en estos espacios nos encontramos con múltiples formas de violencias económicas, sociales, de género y los conocidos tropeles. Este fenómeno es una forma de expresión que, amparada en la capucha, usa las llamadas papas bomba para reivindicar causas difusas, muchas veces ajenas a las mismas instituciones. Las universidades públicas nos sentimos solas en esa lucha para erradicar de nuestros campus estas prácticas. Entonces, hablemos un poco como de esa falta de coherencia también. Deberían ser generadoras de paz cuando pues existe infiltración de grupos al margen que lo que hacen es lo contrario. Bueno, primero quería hablar un poquito de cómo nuestras universidades también han sido víctimas del conflicto armado. La Comisión de la Verdad recibió, en el caso de la Universidad Nacional, un informe, dos informes sobre las universidades como territorios afectados por el conflicto armado, por presencia de actores armados que no tienen en cuenta que las universidades son espacios que hay que respetar. Ahí nos damos cuenta que ese derecho internacional humanitario que dice que las universidades son bienes civiles y que las personas integrantes de las comunidades universitarias deben ser respetadas porque no son actores armados ni están en guerra. Ese es un tema bastante complicado, pero creo además que la creación de conciencia en nuestros estudiantes, profesores, funcionarios, contratistas, es muy importante porque ha habido algunos eventos que de pronto no son muy difundidos en los grandes medios y son las resistencias, por ejemplo, de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, cuando hay tropeles de personas que ni siquiera son de la universidad y que han sido expulsados y han sido repudiados públicamente, colectivamente, por estos grupos de estudiantes. Yo creo que, por supuesto, que acabar con la violencia tiene que ver también con muchas respuestas. Hay personas en donde ya digamos, su capacidad de hablar, de argumentar, como que no la tienen más con el arma que con la palabra, y eso hay que desaprenderlo, pero por supuesto que ayudaría mucho que haya política pública de restitución de derechos de sectores que han sido marginados históricamente, pero también la pedagogía, pero también la inversión, digamos, son muchas cosas, porque en las universidades tenemos expresiones como de un país en pequeño. Y como les decía, también hay un fenómeno que se ha dado en estos dos últimos años de personas que hacen tropeles y ni siquiera son de la universidad. ¿Por qué lo sabemos? Porque entonces de pronto hay personas lastimadas, lesionadas, heridas, que no se dejan atender o que no conocen qué es la universidad, cuál es la gestión del riesgo, en dónde está el área de salud que me atienden, etcétera. Pero bueno, yo creo que es una tarea no tan sencilla de poder en las universidades no solo crear esa conciencia, tener unos pactos de no violencia, como lo dice Johan Galtung, unos pactos de no violencia en donde tengamos creatividad para poder asumir los conflictos, tengamos empatía también con esa persona, el otro, esa persona que puede ser mi contendor, pero que no es mi enemigo,
Y la tercera recomendación de Johan Galton de nunca utilizar la violencia. Los expertos en paz nos han dicho que en Colombia seguramente van a pasar hasta 3 generaciones hasta que tengamos una sociedad mucho más tranquila. Tenemos una violencia que se ha heredado, tenemos unos resentimientos y unos dolores intergeneracionales, digamos que venimos de generación en generación con muchos eventos que no fueron resueltos. Creo que aquí también es muy importante el tema de la salud mental, sin patologizar, poder trabajar con estas comunidades que, por ejemplo, en ese momento ejercen la violencia, para poder saber por qué lo hacen, para que haya esas herramientas para desaprender, pero también que haya estrategias para poder procesar eso que vivió mi abuelito, mi mamá, mi papá, etcétera, porque son unos acumulados que si no se procesan, vienen y siguen como existiendo con ese enfoque absolutamente agresivo y descalificador. Profesora, me parece, digamos, sumamente importante esto que usted está mencionando y yo creo que aquí tenemos un gran reto y una gran labor y es que nosotros tenemos que construir escenarios de paz sobre escenarios que ya han sido durante muchos años escenarios de conflicto y de mucha violencia, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los pasos importantes, y ya lo mencionó usted, es un poco hablar, dejar el silencio a un lado, hablar y contar la verdad, de ahí tan importante la labor de la comisión en estos momentos. Pero yo quiero que sea usted quien nos diga por qué es importante toda esta verdad y qué haremos sobre todo con tanta verdad, claro. Es muy importante, por eso el trabajo de la memoria es fundamental. ¿Por qué es importante que nuestros hijos, nietos, nietas, las personas que vienen sepan qué ha pasado en el país, que conozcan el horror, que conozcan lo inútil de esta violencia para que eso no se vuelva a repetir? No, no podemos aprender a construir paz sin conocer qué fue lo que sucedió. Por eso es tan importante. Por ejemplo, que Mancuso esté hablando. Ya ha dado mucha información importante y parece que aún falta. Poder tener los familiares de esos 80.000 personas que fueron desaparecidos, poder saber, es que allí en el cementerio, acá en la frontera, que ya está es en Venezuela y no en Colombia, hay un cementerio clandestino y poder ir y encontrar, la Jurisdicción Especial para la Paz ha encontrado una cantidad de restos y con ese trabajo que se ha especializado con medicina legal, con los forenses y demás, poder identificar y encontrar a su familiar es importantísimo. ¿Por qué? Tal vez el delito de la desaparición forzada es de los peores, porque tener esa zozobra, esa incertidumbre, no saber dónde está mi familiar, si es que de pronto aún está vivo o no, es que lo mataron, pero ¿dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Es tan importante conocer la verdad. Conocer la verdad de alguna manera dignifica a las víctimas. Por ejemplo, en el tema de los falsos positivos, que es un tema súper doloroso en el país, que ya se la Jurisdicción Especial para la Paz demostró que fue una política pública que implementaron las Fuerzas Armadas de Colombia, sabiendo que las Fuerzas Armadas tienen un poder desde la legitimidad, pero que lo que hicieron es algo absolutamente ilegítimo e inmoral. Poder saber estas familias qué pasó con sus familiares es muy importante. Por eso creo, Luis, que tener, digamos, el derecho a la verdad ya es un principio importantísimo, pero además de eso es una verdad que de alguna manera les permite, en el caso de las personas desaparecidas, les permite poder cerrar ese duelo que se vuelve permanente, inconcluso, pero poder hacerle su cristiana sepultura o con el ritual que la familia tenga, de alguna manera les da alivio. Y por eso me parece que son muchas verdades y que esa reconstrucción del tejido social tiene que ver con toda esa información que con ese sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, en donde está la JEP, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y está también la Comisión de la Verdad,
yo creo que para el país es importantísimo para poder sanar, para poder entender, para poder perdonar. Y aquí quiero hablar un momentico del perdón. Seguramente el victimario no merezca el perdón, pero si mi hijo fue desaparecido, fue asesinado, pero yo tengo más familia, tengo más hijos, tengo nietos, ellos también tienen derecho a tener una abuelita que pueda resignificar su vida, que pueda seguir adelante. Y yo no puedo seguir viviendo, digamos, el perdón no se decreta, yo creo que el perdón es algo muy personal, pero el poder procesar y perdonar a ese victimario como una persona equivocada, confundida, deshumanizada, ayuda mucho porque ya puedo yo como dormir tranquila. O sea, el perdón no es impunidad. Yo puedo perdonar y puedo seguir buscando a mi familiar desaparecido, pero es como transformar ese odio que yo tengo, transformarlo en acción, en una acción pedagógica, que no se vuelva a repetir, poderle decir a mi familia, a todas esas hijos, nietos y demás, que pasó esto en el país, pero ya supimos esto, supimos lo otro, porque o si no, vamos a seguir siempre con unas deudas pendientes que van a profundizar esa ruptura del tejido social y esa vida como desesperanzada y sin futuro que tienen muchos jóvenes en este momento en nuestro país. Sí, profesor, y usted menciona sobre todo que la verdad dignifica a las víctimas, ¿no? Eso me parece sumamente poderoso y, y pues yo creo que también tiene que ver un poco con cómo podemos reparar, ¿no? Cómo podemos reparar a las víctimas y yo quería saber si de pronto es posible, de por sí sí es posible reparar a las víctimas o si más bien debemos pensarnos en cómo educarnos hacia el futuro para evitar la repetición, ¿no? Pues yo creo que en cierto modo deben ser ambas, pero pues quizás, pues no sé la vía cuál pueda ser o cómo sea posible este camino. A mí me parece, Luis, que, digamos, hay que restaurar. Y el restaurar implica, por ejemplo, quienes despojaron a los campesinos de sus tierras, que se las devuelvan. Hay unos caminos que se han construido desde la institucionalidad y eso puede ser posible. Pero además hay otras formas de restaurar que, digamos, ya reconocer quiénes fueron los perpetradores, qué hicieron, por qué lo hicieron, que haya esa posibilidad de tener monumentos, celebraciones, de alguna manera que se visibilice y se le dé la humanidad a ese cuerpo de ese joven que no se pudo defender y que fue asesinado, que haya actos, que haya ceremonias, que haya murales. Tenemos muchos ejemplos en el país, por ejemplo, en Trujillo, ese cementerio por más de 300 personas que fueron desaparecidas y finalmente asesinadas en una alianza que hubo del paramilitarismo con algunos integrantes de la fuerza pública, o por ejemplo, sitios como en Barranca Bermeja en homenaje a las víctimas. Tenemos muchas ciudades en el país en donde ha habido actos en donde se visibiliza a estas víctimas y se les conmemora y se les reconoce. Pero yo creo también que con todo esto, sobre todo para quienes tienen tanta responsabilidad en los asesinatos, que ellos también y ellas, sobre todo más hombres que mujeres, lamentablemente fueron más hombres que mujeres quienes causaron tanto daño, que puedan también de alguna manera restaurar y transformarse en constructores de paz. Creo que las experiencias de las personas desmovilizadas que están con las cooperativas, que trabajan, que producen café, que a pesar de que le están matando a sus líderes y lideresas, aún siguen comprometidos, digamos, con la vida, son unos ejemplos muy importantes y también yo creo que es muy importante que la sociedad tenga un comportamiento más incluyente y menos discriminatorio con estas personas. Hemos encontrado más bondad en las víctimas directas que en la misma sociedad. Entonces es como el no perdonar, el que pague 100 años de cárcel, como si eso fuera la solución. En cambio, si se desmovilizan, restauran, hacen la obra social, ayudan a construir los puentes, a arreglar los caminos, las carreteras, pero además de eso trabajan en cooperativas, pero además de eso son educadores en construcción de paz y le cuentan a los niños en la institución educativa
lo inútil de la violencia, eso ayuda mucho. Son procesos complejos porque tenemos, simultáneamente tenemos una desmovilización, pero seguimos teniendo grupos armados que están alzados y que siguen en confrontación. Por eso esos retos de la paz total son muy grandes y no imposibles. Yo creo que hay que seguirle apostando a poder tener esta paz total, que no es una paz perfecta, pero que ayudaría mucho. Profesora Floralba, ya para terminar y rápidamente, yo quisiera que nos dijera desde su perspectiva, también desde su conocimiento, cómo lo han hecho las universidades, tanto públicas como privadas, de generar este tipo de espacios. Sabemos que muchos tienen semilleros de paz, otros tienen pues una oferta académica pues amplia, maestrías, especializaciones, investigaciones que tienen que ver con la paz. ¿Cómo cree que lo han hecho? Porque a veces uno piensa, bueno, es como ponerle chulito, voy a abrir este espacio académico, voy a abrir este programa, pero si lo están haciendo bien, si lo están haciendo a conciencia o simplemente por decir, mire, yo tengo este espacio o esta cátedra que es la que genera esa cultura de paz y le enseña a los estudiantes sobre la violencia, lo que ha pasado, pero también pues da su granito de arena para la paz. Sí, yo creo que acá hay unas iniciativas muy valiosas de universidades públicas, privadas, regionales, nacionales, pero haría falta más socialización y más difusión de esos resultados de investigación, de esas cátedras, de esos semilleros, de esos diálogos, de esos encuentros, por ejemplo, que se hacen entre comparecientes y víctimas y de cosas realmente bellas que se están haciendo. Tuve la oportunidad de conocer, por ejemplo, esos acercamientos de las víctimas del Nogal con los comparecientes, igual de las familias de los diputados del Valle para con los comparecientes, o de Bojayá o de Granada, Antioquia. Son muchas las experiencias. ¿Qué faltaría? Que lamentablemente en los grandes medios no se conoce todo eso, pero tenemos la fortuna de tener medios de comunicación universitarios como este, que es importante que se utilicen. Ojalá haya un encuentro nacional de buenas prácticas en construcción de paz y seguramente va a haber un montón de experiencias hermosísimas que ayudan, que aclaran, que convocan y que de alguna manera están marcando como una pauta diferente para la construcción de paz en el país. Profesora, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy. Esto que hemos hablado hoy me parece sumamente importante, no solo para nosotros los que estamos en la academia, para los educadores y quienes trabajamos en La Paz, sino en general para todos, ¿no? Es muy importante todos. Así que le agradecemos mucho por acompañarnos hoy. Muy interesante esta charla y esperamos que podamos seguir dando todas estas discusiones en otros espacios. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y les invito a que se sigan construyendo estos espacios. Hay gente muy buena y hay aportes muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Y me uno a la invitación de la profesora también. A mí me gustaría invitar también a todos y todas quienes puedan estar escuchando esto a que se involucren en todo este proceso, a que reconozcan todo esto como un proceso que nos involucra a todos, que no se trata solo de un asunto político o como lo decía ahorita Sonia, de chulear y decir se hizo, sino realmente es un compromiso que debemos adquirir todos, que es realmente importante que todos entendamos lo que ha pasado a este país. Todo lo que estuvimos diciendo es muy importante tener en cuenta ese espíritu resiliente por el que estamos pasando hoy en día, que en realidad es bonito. Entonces yo quiero invitarlo también a todos a que lean los tomos de la comisión, vean todo el trabajo que se ha hecho, sigan todo lo que está haciendo la JEP, porque realmente es muy importante y creo que es el primer paso y la primera semilla para construir una sociedad más en paz y más justa para todos. Así es, un tema súper interesante. Muchas gracias a la profesora Floralba Romero por haber estado con nosotros, una persona que pues tiene el conocimiento del caso acerca de esta educación para la paz en las universidades, también en los centros educativos en general. Y es el llamado a que estas instituciones se comprometan en educar para la paz e incentiven las transformaciones en Colombia. Antes de terminar, el programa ¿Qué está pasando? Vamos a dar el artículo recomendado de la semana de nuestra revista Ciudad Pasando. Se llama Reconciliación,
pluralidades en la construcción de paz. Colombia en las últimas décadas ha atravesado por un proceso largo y complejo con miras a la desmovilización de los grupos armados, siendo la meta quizás más importante que las personas desmovilizadas logren la reincorporación total a la vida civil en todas sus esferas y así llegar a la anhelada reconciliación de o con ellos mismos, con la comunidad, con el Estado. En línea con lo anterior, el objetivo del presente artículo es realizar un recorrido documental sobre los diferentes conceptos y comprensiones asociados a la reconciliación y cómo ésta se construye en un insumo clave para aportar a la construcción de paz, no sin antes aclarar algunos elementos teóricos en el marco de el desarme, de la desmovilización y también de la reintegración, ampliando el punto de referencia. Y también le recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en Instagram y Twitter como @IPASUD, en nuestra página web donde pueden encontrar toda la información que sale de nuestro instituto, ipasud.udistrital.edu.co, y en YouTube IPASUD Distrital. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Gracias, Sonia, y buenas noches a todos a toda nuestra audiencia. Bueno, pues así terminamos nuestro programa. Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.